Hola querido alumno, espero que estés muy bien. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las estructuras resonantes en química orgánica. Acá te dejo un libro que te puede servir de ayuda si quieres profundizar acerca de esto. Pero antes, quiero contarte que es muy necesario que veas primero el video de carga formal, porque va a ser indispensable para que entiendas lo que vamos a revisar el día de hoy. Vamos a comenzar. Cuando hablamos de resonancia, ¿qué es eso? ¿A qué nos referimos? Bueno, en física hablamos de la resonancia acústica, que es un fenómeno en el que un sistema acústico amplifica las ondas sonoras, cuya frecuencia coincide con una de sus propias frecuencias naturales de vibración. Acá en la imagen podemos ver que el primer diapasón se está moviendo, se produce en la caja de madera la onda sonora, esta es captada por la segunda y entonces el segundo diapasón va también a vibrar. La resonancia magnética es una técnica de imágenes médicas que utiliza un campo magnético y ondas de radio generadas por computadora para crear imágenes detalladas de los órganos y tejidos del cuerpo. Estos son ejemplos de resonancia. Pero cuando hablamos de resonancia en química queremos decir algo específico. La resonancia, que también se denomina mesomería, es una herramienta empleada para representar cierto tipo de estructuras moleculares. Esto puede darse en química inorgánica, pero es muy importante, sobre todo en la química orgánica. La resonancia consiste en la combinación lineal de estructuras teóricas, es decir, que nosotros las representamos, pero que no necesariamente son cosas que están realmente sucediendo, de una molécula, que no coinciden con la estructura real, pero que mediante su combinación nos acerca más a su estructura real. Vamos a tratar esto de ejemplificarlo. Vamos a hacer una comparación. Acá arriba tendríamos dos estructuras teóricas, es decir, existen quizás en nuestra mente, en nuestra imaginación, no existen en la realidad, como un unicornio y un dragón. Pero si mezclamos ambos, podemos obtener algo que sí existe, una estructura real, que sería un rinoceronte, que se parece en cierta medida a ambos. Los contribuyentes de resonancia entonces son estructuras teóricas. En este caso, el híbrido de resonancia, la mezcla de resonancia, corresponde a la estructura real, de tal manera que explicamos la estructura real por medio de estructuras teóricas. La deslocalización de electrones se muestra por medio de flechas con dos puntas, esto que está acá. El equilibrio, es decir, el resultado, esto es en química orgánica, se va a representar con dos flechas señalando direcciones opuestas. De tal manera que cada vez que veas una flecha con dos puntas, te están representando figuras resonantes. Ahora, hagamos un pequeño repaso de lo que es la carga formal. Como dije, esto lo tienes que revisar en un video anterior. Una vez que los átomos y electrones están en su lugar, se debe examinar cada átomo para observar si se le debe asignar alguna carga. La carga, positiva o negativa, que se asigna a un átomo se denomina carga formal. El átomo de oxígeno del ion hidronio, por ejemplo, tiene una carga formal de +1 y el átomo de oxígeno del ion hidróxido tiene una carga formal de -1. Hay una manera de poder calcular la carga formal y acá tenemos la forma. El número de electrones de valencia que contiene, en este caso, el átomo que yo estoy observando, menos los electrones no compartidos o no enlazantes, más un medio del número de electrones enlazantes o compartidos. Ok, revisemos entonces la resonancia en esta estructura de nitroetano. Acá se ha tratado de representar el nitroetano y podemos darnos cuenta que tiene un nitrógeno en medio unido a dos oxígenos, uno con enlace doble, otro con enlace simple, y luego está unido a dos carbonos. La pregunta es, ¿qué carga formal tiene el nitrógeno? Y los oxígenos, el oxígeno de arriba y el oxígeno de abajo. Bueno, eso vamos a tratar entonces de responder. Veamos lo siguiente entonces en esta estructura que nosotros tenemos acá. Si pensamos en la carga formal del nitrógeno, sus electrones de valencia son 5. Los electrones que no forman enlaces son 0
y los electrones que están formando enlaces para ese nitrógeno son los 8 de los cuales está rodeado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y esto se multiplica por un medio. Resuelvo eso y me da más 1. Es por eso que acá está con una carga positiva el nitrógeno. Pensemos ahora en el oxígeno de la parte superior, este que tiene un enlace doble. Tiene 6 electrones de valencia menos 4 electrones que no forman enlace. Acá están 1, 2, 3, 4. Más un medio de los electrones que están formando enlace. Vemos que tiene 1, 2, 3, 4 formando enlace. Resolvemos eso y nos da 0. Es decir, el oxígeno de arriba tiene carga formal 0. Ahora bien, repetimos el ejercicio para hablar del oxígeno inferior. El oxígeno le pusimos una coma o prima, oxígeno diferente, ¿no es cierto? Tenemos nuevamente que tiene 6 electrones de valencia menos, en este caso, los electrones no enlazantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está el 6. Más un medio de los electrones que forman enlace. 1, 2. De tal manera que aquí la carga me da menos 1. Dicho de otra manera, esta estructura del nitroetano, tengo un nitrógeno con carga formal positiva, tengo el oxígeno de arriba sin carga formal o 0, y el oxígeno inferior que tiene carga formal de menos 1. Y acá viene lo importante y lo interesante en esto. Pero el enlace doble puede ir arriba, pero perfectamente yo podría haberlo dibujado abajo. Por lo cual hay dos estructuras de Lewis que representan correctamente la molécula. Dicho de otra manera, el enlace doble arriba sería una forma de hacerlo, un contribuyente de resonancia, o el enlace doble abajo sería otro contribuyente de resonancia. En ambos casos, el nitrógeno tiene carga formal más 1. Sin embargo, en el primer caso es el oxígeno de abajo el que tiene carga menos 1 y en el otro es el oxígeno superior el que tiene carga menos 1. Entonces, en resumen, el nitrógeno en ambas imágenes tiene carga positiva, pero cada oxígeno tiene solo en una la carga negativa. De tal manera que el híbrido de resonancia es el siguiente. Coloco un signo más indicando que siempre el nitrógeno tiene carga positiva. Coloco delta menos, esta letra griega minúscula delta menos, indicando que solo en algunas de los contribuyentes de resonancia tiene carga negativa, lo mismo que el que está en la parte de abajo. Le dibujé 4 electrones a cada uno y fíjense que coloqué una línea segmentada en ambos casos que indica que ese enlace en algunas ocasiones doble y en la otra es simple. Tomando el ejemplo del rinoceronte, podríamos decir que estas dos estructuras de Lewis que yo acabo de dibujar son contribuyentes de resonancia, son estructuras teóricas. En cambio, el híbrido de resonancia es la estructura real de este compuesto del nitroetano. Veamos en este caso un ejemplo número 2. Acá tenemos otra estructura y nos damos cuenta que podemos ver que tiene nuevamente dos contribuyentes de resonancia, ¿sí? En uno queda con un signo menos arriba, el otro con el signo más abajo, ¿sí? Y acá está entonces cómo sería el híbrido de resonancia para esa estructura. Existen entonces reglas para poder establecer la resonancia. En primer lugar, solo puedo mover electrones. Los núcleos de los átomos, por ejemplo, que están formados por protones, no puedo mover. En segundo lugar, solo puedo mover electrones de enlaces pi. Es decir, cuando hay un enlace doble o triple, son esos electrones los que puedo mover. Acá en la parte inferior lo podemos notar. Tengo un enlace sigma, el otro es pi. En cambio, en la otra estructura tengo un sigma y 2 pi. El número total de electrones en la molécula no se modifica, por lo tanto, cada uno de los contribuyentes de resonancia de un compuesto en particular debe tener la misma carga neta.
Si alguno tiene una carga neta igual a 0, todos los demás también tienen que tener carga neta igual a 0. Una carga neta de 0 no necesariamente significa que no existe carga en alguno de los átomos. Significa que toda la molécula, en este caso, está con una carga neta. Una molécula con carga positiva en uno de los átomos y carga negativa en otro tiene una carga neta de 0. Y con eso podemos entender un poco más acerca de lo que es el benceno. Acá está una de sus estructuras de resonancia. Acá está la flecha que nos indica eso. Y luego tenemos la otra estructura de resonancia. Acá lo que se han movido son los enlaces pi. Y es por eso que se hace un círculo, indicando en este caso que los enlaces dobles no están en una posición fija. Muy bien, espero que este video te haya ayudado a entender un poco más de las estructuras resonantes y a hacerte la química más fácil.